Querido amigo que vive al lado de mi mundo, hoy tecleo con calma y con prisa a la vez, porque necesito contarte algo que solo entenderás si me oyes con el corazón. Acabo de volver del turno nocturno y todavía tengo la garganta tibia por las pruebas que hice en la sala de verificación. Esta mañana un hombre quiso abrir una cuenta y me dijo su nombre con una voz que era suya y al mismo tiempo ajena. Lo noté en el primer aliento porque el timbre bonito estaba colocado como una máscara y la vibración de base no coincidía con la suya real. Le pedí un sorbo de agua y eso lo descolocó porque el agua borra los ensayos mal aprendidos. No me gusta pillar a nadie en una mentira, pero aquí una mentira suena. Tomé su frase de identidad y la llevé al analizador, y vi que los formantes altos bailaban nerviosos. Le ofrecí una salida discreta antes de levantar un reporte, porque quizá tenía miedo y no mala fe. Me dio las gracias con un hilo de voz que por fin era suyo y que estaba lleno de cansancio y de vergüenza. Dijo que en su trabajo desconfían de la gente con timbres graves y que un amigo le prestó un filtro alegre para sonar más luminoso. No es delito pedir luz para que te escuchen, pero sí lo es firmar con la luz de otro. En mi mesa guardo un estuche con cuerdas elásticas para la voz, para que los nervios no le ganen a nadie durante la verificación. A algunos les pido que cuenten recuerdos con detalles y la voz se coloca sola cuando uno mira por dentro. De niña yo creía que la confianza era tocar la mano y ahora sé que también es tocar el oído. A veces cierro los ojos y repito las ondas como si fueran un mapa que se despliega. Imagino que tú estás leyendo esto en tu pantalla y que mi voz te llega por las teclas. Me gusta pensar que reconoces mi gesto sonoro aunque nunca nos hayamos visto. Aquí la vida se ordena por cuidados del timbre como en tu mundo se ordena por papeles. Cuando nacen los bebés se graba su nota de cuna y se guarda en un archivo que no se abre por curiosidad. Solo se abre cuando hace falta recordar quién tiene la llave de su promesa. Hoy escuché 3 notas de cuna, y en las 3, el futuro sonaba valiente. Una madre me pidió revisar el archivo de su hija porque su colegio dudaba de su firma en una beca. No soy maestra en tu mundo, pero puedo decir cuando una niña habla como un río y cuando habla como un espejo. La niña hablaba como un río, porque su alegría empujaba la dicción hacia arriba y hacia afuera. El colegio aceptó la beca cuando escuchó el argumento que la propia voz había escrito. A veces me pregunto cómo se siente en tu mundo cuando alguien te pide un papel con tu nombre. Aquí te piden una frase con tu verdad. Mis vecinos afinan antes de entrar a una notaría como quien se peina antes de una foto. No es vanidad, es respeto por el oído del otro. Sé que esto puede sonarte extraño, y por eso prefiero contarte cosas pequeñas que lo hagan cercano. Por ejemplo, anoche un vecino celebró su boda con una ceremonia de armonía. Los votantes del barrio se reunieron en la plaza y le dieron un acorde de bienvenida a la pareja. Ese acorde se archiva para cuando la pareja necesite probar que caminaron juntos por decisión libre. Me emocioné porque el acorde tuvo un temblor breve cuando dijeron sí. El temblor es un permiso que la ley concede cuando el amor te desarma. Tengo un amigo que perdió esa temblorina cuando se volcó al trabajo y se quedó duro por dentro. Un día me pidió que le ayudara a reencontrar su vibración suave. No sé si soy buena consejera, pero lo llevé a la estación vieja donde el eco te devuelve lo que escondes. Le pedí que contara en voz alta cómo aprendió a andar en bicicleta. De pronto se le quebró una sílaba y con ese quiebre volvió a su ternura. Dijo gracias con una voz nueva que en realidad era su voz de siempre. Mi oficio tiene cosas de detective y cosas de partera. Acompaño nacimientos de voces que se traen al hoy desde detrás del miedo. Sé que en tu mundo hay quienes clonan voces con máquinas, y también aquí pasa pero con otras reglas. Aquí clonar un timbre para un engaño es como robar un apellido y un latido a la vez. En la ciudad hay un taller clandestino que vende voces de celebridades y de amigos desaparecidos. A veces la gente compra esas voces para decir adiós que no pudo decir a tiempo. No es un crimen hablar con un recuerdo si no firmas nada con ese recuerdo.
Hay quien piensa que el dolor sanado en voz prestada es puro teatro. Pero yo he visto que a veces cura. La ley nos pide cuidar que el teatro no se confunda con la propiedad. Esta semana tuve un caso que me dejó temblando. Y te lo cuento por confianza. Un ladrón venía vaciando cajas de seguridad con la voz de los dueños. Firmaba órdenes cortas que parecían grabadas con cadencias perfectas. Decían que la culpa era de los bancos por no escuchar con más profundidad. El jefe del banco me llamó desesperado y me pidió que oyera yo misma las órdenes. Las escuché en la cabina anecoica donde el silencio se oye como una manta pesada. Sentí que algo me llamaba desde tus vídeos viejos, porque la señal tenía un rastro externo. Pedí los enlaces públicos con autorización y rastreé las muestras a conciertos de barrio y a reuniones en línea. El ladrón había tejido su truco con retazos sinceros de otros. Descubrí el hilo cuando comparé varias risas dentro de frases muy serias. Una risa verdadera no se coloca igual 2 veces bajo mandato ajeno. Encontré la firma de su prisa en la respiración entre palabras, y con eso ARME con acento agudo el informe. Nadie aplaudió porque eran las 3 de la mañana, pero yo di un pequeño suspiro de alivio. Cuando denuncio, trato de no olvidar que detrás hay alguien que intenta no desaparecer. Al ladrón lo atraparon sin ruido al amanecer y pidió un acuerdo de reparación de timbres. Pidió aprender a hablar como él mismo para poder pedir perdón como corresponde. Mi jefa aceptó una medida alternativa al castigo de silencio civil. El silencio civil no es cárcel, pero duele porque te quita el derecho a ser oído por un tiempo. Nadie debería vivir sin ser oído si quiere reparar. Me quedé pensando en la cuerda floja entre compasión y seguridad y no encontré una fórmula única. Al final dejé una nota en el expediente que dice que toda identidad florece mejor al sol. Ojalá te suene útil esta frase si alguna vez dudas de tu tono. Por las tardes doy un taller gratuito de respiración para vecinos asustados por las audiencias públicas. Les enseño a sostener las palabras sobre el diafragma como se sostiene una taza caliente con 2 manos. Cuando respiramos juntos, la plaza suena pareja y las broncas bajan de volumen. En las campañas la gente se emociona con voces fuertes pero vota con voces confiables. A los candidatos les pido declarar con pausas y con memoria de sus errores. La verdad respira mejor cuando nombra sus tropiezos sin gritar. Una vez un candidato quiso comprar un paquete de carisma para parecer más cercano. Yo le sugerí comprar tiempo para escuchar. Perdió esa elección, pero ganó el hábito de dejar que el otro termine la frase. Ahora va por la calle y la gente le agradece que no los atropelle con su volumen. Me preguntas a veces cómo suena el amor aquí, y te respondo con una imagen sencilla. El amor suena a alguien que baja su tono para que tú puedas subir el tuyo sin miedo. 2 personas que se afinen no se tapan. Hay parejas que hacen terapia de unísono y otras que prefieren duetos por turnos. Si discuten, se toman una pausa para beber agua y recordar el color de su voz de paz. Cuando muere alguien importante hay ceremonias de rescate de timbres. Se ponen en una sala pequeñas luces y se proyectan espectros de la voz de esa persona en sus etapas de vida. Luego los amigos suben de a uno y cuentan un recuerdo en la misma tonalidad que más lo representaba. Es una despedida que no borra porque deja notas útiles para la memoria diaria. Hay quien se queja de que eso prolonga el duelo, pero yo creo que lo hace respirable. En el hospital los médicos llevan registros acústicos junto a los vitales cuando una persona está sedada. Dicen que así comprenden si el cuerpo quiere compañía silenciosa o compañía hablada. Mi tía pidió que le leyeran noticias con voces de sus amigas para no perderse del barrio. A mí me pidió que le contara chistes muy malos para no elefantar el miedo. No sé si ese verbo existe, pero aquí nos inventamos verbos cuando la emoción no cabe en los que ya hay. A veces me asusta pensar que cualquiera puede coleccionar nuestras voces de la calle y usearlas sin permiso.
Por eso en la escuela enseñamos a dejar huellas vocales que no firman nada cuando hablamos en público. Es como caminar con suelas que no estampan el piso. Mis alumnos practican variaciones que entretienen pero que no cuentan secretos. Les digo que un secreto no se cuenta ni con diseño de sonido. Tengo una alumna que aprendió a ocultar su timbre real porque le daba vergüenza su ronquera. Un día en clase le pedí que leyera el listado de la panadería para quitar solemnidad. Dijo los panes con tanta gracia que la sala se llenó de hambre y de risa inocente. Después me confesó que esa era su voz real, y yo le dije que era una voz con migas dignas de casa. Desde entonces pide becas con su ronquera y se las dan por su claridad. En la frontera hay cabinas anecoicas para revisar solicitudes de asilo acústico. No hace falta cantar para entrar, hace falta poder decir un pasado sin que te tiemble la verdad. La oficial de frontera que conozco se llama Nadia, y tiene una paciencia que no cabe en un sello. Escucha relatos con ruidos de guerra microscópicos pegados a las sílabas. Les pide a los solicitantes que nombren la calle donde se sintieron seguros por última vez. El cuerpo cambia el timbre cuando nombra un refugio, y ese cambio vale más que un papel timbrado. Un niño pidió quedarse porque su timbre era perseguido por sonar diferente en su barrio. Dijo que en su escuela le pedían bajar el volumen de su emoción. Nadia le consiguió una maestra que le dejó leer cuentos en voz alta 2 veces por semana. La clase empezó a escucharlo, y ahora él enseña a los nuevos a no esconderse. En los mercados de mi ciudad venden filtros de confianza, y es un problema que no para. Se publicitan como crema para la garganta pero cambian el color de la identidad social. Algunos los usan para presentaciones, y eso puede ser legítimo si lo dicen. El engaño aparece cuando el filtro firma por ti. Trabajo con un grupo de ingenieras que crean candados suaves para impedir esa trampa. No quieren una policía de voces, quieren una ecología de voces. Me conmueve esa idea porque suena a cuidado y no a control. Una ingeniera llamada Luz nos explicó que el oído aprende si lo entrenas en respeto. Propuso que todas las escuelas gasten 1 hora semanal en escuchar relatos sin interrupciones. Lo probamos en mi barrio y bajaron las peleas de tránsito. Me preguntaste si alguna vez me equivoqué y la respuesta es sí y me dolió en público. Hace 2 años, ACUSE con acento agudo a un panadero de firmar con voz ajena y cerraron su puesto por 3 días. Luego descubrí que tenía una laringitis que deformó su timbre. Pedí perdón delante de los vecinos y me ofrecí a atender su puesto mientras se recuperaba. Aprendí que la primera pericia es no humillar. Desde entonces, antes de reportar, pregunto por el sueño, por el agua y por los duelos recientes. La voz de un duelo cambia como cambia la marea. Si el mar está revuelto, no es buen día para firmar una hipoteca. Sería bueno que en tu mundo también tuvieran carteles que digan hoy no firmes grandes cosas si lloraste toda la noche. En la universidad local doy una clase sobre justicia acústica. Hablo de cómo el mercado premia timbres graves en entrevistas y timbres agudos en atención al cliente. Y pregunto qué hacemos para que la gente no sea contratada por su eco sino por su trabajo. Hay empresas que ya enmascaran timbres en entrevistas para que los sesgos no se cuelen. Yo prefiero que el oído se eduque y no que lo tapen, pero es un comienzo. En reuniones con directivos noto que la humildad suena liviana y por eso asusta menos. Si alguien llega golpeando la mesa con su voz, yo acerco el vaso de agua al centro. El vaso recuerda que el sonido se mueve en ondas y que tarde o temprano se calma. Mi abuela decía que un vaso en la mesa hace de espejo sin vidrio. Aquí la gente colecciona cartas de voz de familiares que viven lejos. Las guardan en cajas digitales con etiquetas de lugares y estaciones. Yo tengo una de mi prima que emigró y canto con ella al limpiar la cocina. Cuando me quedo sin aire reproduzco su carta y ella me presta el suyo desde su ciudad. Me acuerdo de ti cuando escucho cartas largas porque tú siempre pedías detalles y no resúmenes.
Por eso te cuento que hoy la ciudad huele a pan y a lluvia. Y que los cables de las avenidas llevan más promesas que anuncios. Y que la radio vecinal suena menos ronca desde que cambiaron de sala. A veces me reclaman que escribo demasiado y que nadie tiene tiempo para leer tanto. Yo respondo que lo que necesita cuidado necesita tiempo. Y que una carta sin prisa se entiende más que un memo urgente. También me preguntan cómo suena mi soledad, y yo digo que suena a teclado suave y a tetera. En esas noches, anoto el color de las voces que me han visitado. A una le pongo nombre de piedra por su firmeza y a otra nombre de nube por su paso ligero. No es poesía profesional, es inventario doméstico. En las fiestas del barrio, hacemos intercambio de cuentos que dejaron huella de timbre. Cada quien trae un relato ajeno que le cambió el modo de hablar al contarlo. Al final cantamos juntos una canción sencilla que suena distinta en cada garganta. Lo importante no es el acierto, es la compañía. De madrugada soy a veces la auditora de guardia y me toca atender emergencias. La semana pasada un hospital llamó porque un paciente no podía autorizar un procedimiento. Su voz estaba apagada por el dolor y la máquina no lo reconocía. Le pedí que me dijera el nombre de su maestro favorito de infancia. El nombre salió con una luz que la máquina sí entendió. Autorizamos y salió bien. Al rato me pidió que yo también dijera el nombre de alguien que me hubiera cuidado de chica. Le dije el nombre de mi vecina que me enseñó a pronunciar despacio cuando me enojaba. El paciente sonrió con un gesto que no necesitó sonido. Me quedé un rato a su lado con el teléfono boca abajo para que el cuarto no se llene de notificaciones. La calma también firma. Algunos colegas quieren que todo se convierta en estadística para tomar menos decisiones a pulso. Yo respeto los números, pero la voz tiene curvas que no caben en una tabla sola. Las curvas se negocian con experiencia y con humildad. A veces la ley se adelanta y nombra lo que todavía no sabemos cuidar. Otras veces la ley llega tarde y entonces la gente se protege como puede. Me esfuerzo porque mi informe no se parezca a una sentencia sin oído. Cuando me equivoco, vuelvo a escuchar desde cero y llamo a quien fue afectado. No me enorgullece meter la pata, pero sí me enorgullece arreglarla en voz clara. Quiero contarte algo bonito antes de cerrar porque sé que el día a veces pesa más de lo que promete. Una niña de 8 años grabó un diario de descubrimientos para su abuelo que vive en otra ciudad. Cada viernes le cuenta qué aprendió a plantar en la terraza y cómo suena el suelo cuando riega. El abuelo le responde con recetas que dejan el aceite chisporroteando sin miedo. En sus cartas se adivina que cocinan a distancia. Si un día me falta fuerza, pongo su intercambio y me vuelve el ánimo. Creo que por eso te escribo tan largo, porque en el fondo te invito a cocinar conmigo esta tarde. Te propongo una receta sencilla que aquí usamos para decisiones difíciles. Primero respiramos como si la palabra estuviera en una cuchara caliente. Luego decimos en voz baja lo que perderíamos si decimos que sí. Después decimos en voz baja lo que perderíamos si decimos que no. Por último, repetimos en voz media lo que no queremos perder de nosotros al decidir. La respuesta suele aparecer entre la segunda y la tercera cucharada. Escríbeme qué te sale si lo pruebas mientras lees esta carta. Sé que en tu mundo la identidad no se apoya tanto en la voz, y me da curiosidad cómo sienten ustedes un juramento. A veces me pregunto si el silencio de allá es más liviano o más pesado. Aquí el silencio puede ser refugio o castigo según quien lo traiga y por cuánto tiempo. Me gusta el silencio que deja lugar a entrar, y no el que te saca de la sala. Por eso me peleo con colegas que usan el silencio como herramienta de poder. A nadie le conviene que el oído sea un arma. Quisiera invitarte a visitarme cuando cruzar deje de ser una rareza, y podamos compartir una tarde de mercado y un paseo por la plaza. Te enseñaría la cabina anecoica desde afuera porque por dentro impone demasiado.
Te llevaría a la esquina del hornillero que deja notas sueltas para que el barrio se acomode al paso. Luego te invitaría a tomar una infusión en mi casa y te dejaría hablar todo lo que tu cuerpo necesite. Yo te escucharía con la paciencia que me enseñaron los barrios buenos. Antes de despedirme, quiero contarte una cosa que me alegró el día. Hoy un grupo de jóvenes trajo a la radio comunitaria un programa llamado Escuela del Oído. Invitaron a abuelos a contar historias de trabajo y de juego y de barrio. La calle se quedó callada, pero no silenciosa mientras hablaban. La gente escuchaba desde las ventanas y sentí que habíamos construido una plaza nueva sin cemento. No sé si esto es grande o pequeño, pero yo lo considero progreso. Si te animas, envíame tu propia carta sonora cuando termines de leer. Puedes hablarme de tus primeras palabras del día o de ese miedo que te entra al anochecer. Yo te contestaré con calma y con una taza entre las manos. Gracias por dejarme llegar a tu pantalla y a tu oído, y a las historias que no me cuentas pero que igual suenan. Me despido por hoy con cariño fresco y con promesa de volver pronto. Tu amiga que vive en el mundo vecino te abraza sin ruido y con verdad. Gracias por escuchar esta carta hasta el final con tu tiempo y tu atención generosa. Si te gustó, te pido que le des me gusta, porque ese gesto hace que más amigos del multiverso encuentren la carta. Te invito a suscribirte al canal para que recibas las próximas cartas en cuanto crucen desde mi teclado. Déjame un comentario con tu reflexión o con tu pregunta porque me encanta seguir la conversación con calma. Si deseas apoyar el proyecto, puedes donar a través del código QR en la esquina inferior derecha o del enlace en la descripción del video. En la descripción también encontrarás enlaces a otras obras de una serie distinta que quizá te sorprendan por su tono y su tema. Me despido con un gracias enorme y con el deseo de que nos volvamos a encontrar en el próximo episodio. Cuídate mucho y acompáñame en la próxima carta desde tu mundo vecino.